Mi familia se fue a los Pirineos, solo ellos, los más cercanos, según la publicación de mi madre. A mí no me invitaron, pero a mi cartera de viaje sí. Mi extracto bancario mostraba 6 billetes, hoteles de 4 estrellas, alquiler de esquís. Entonces mi hermano, Javier, me envió un mensaje de texto por accidente. Es demasiado despistado para darse cuenta. Yo le respondí, acaba de hacerlo. Revertí cada transacción y marqué sus identificaciones en la plataforma de reservas. A las 6:03 a.m., mi teléfono vibró 22 veces. Cuando mi madre publicó esa foto con el pie de foto, pensé que era una imagen antigua de un viaje que me había perdido hacía años. Pero algo en la iluminación y la ropa parecía reciente. Hice zoom. Javier llevaba la sudadera con capucha que le di la Navidad pasada. La nieve parecía fresca. Mi padre llevaba su llamativo anorak rojo. Me di cuenta. No era una foto antigua. Desplacé los comentarios. Una amiga de la familia preguntó si los Pirineos eran tan hermosos como parecían. Otra prima escribió, «Vaya, España, viviendo el sueño». Y entonces vi a mi tía comentar, «Me sorprende que Inés no esté con vosotros». Nadie respondió. La última vez que los vi fue hace 3 semanas. Les había sugerido un viaje familiar a Asturias, algo pequeño. Un fin de semana en una cabaña, aguas termales, quizás algo de senderismo. Mis padres parecían incómodos. Mamá dijo que el dinero escaseaba. Javier murmuró algo sobre los exámenes. Yo pagué el almuerzo ese día. Últimamente siempre pago yo. Pocos días después, mi padre llamó preguntando si podía mantener activa la tarjeta de crédito de emergencia por si acaso. Yo dije, claro, confiaba en ellos. No es que alguna vez hubieran hecho algo tan turbio, pero ahora estaba mirando una foto de ellos en Zaragoza con 2 extraños que al principio no reconocí. Luego me di cuenta de que eran amigos de mis padres, Pablo y Elena, el tipo de personas que introducen alcohol de contrabando en las bodas y discuten por el karaoke en los eventos familiares. No son familia, tampoco la novia de Javier, que apareció al fondo de otra foto, sacando la lengua en un telesilla. Abrí mi aplicación bancaria, sin saber siquiera qué esperaba. 6 billetes de avión, Madrid a Ginebra, más de 8.700 euros en cargos, todo en 2 días. Hoteles de 4 estrellas en Interlaken, viajes en tren, alquiler de esquís, reservas de fondue, incluso un maldito tour en globo aerostático. Todo con mi tarjeta de emergencia. Esa tarjeta tenía un límite de 9.000 euros. La agotaron. Me quedé sentada, aún sin enfadarme, solo atónita, hasta que llegó el mensaje de Javier. Quería enviar un mensaje a otra persona. Ja, ja, ja. Lo miré durante quizás 1 minuto entero. Luego le respondí, acaba de hacerlo, y me puse a trabajar. Pasé las siguientes 2 horas al teléfono. Revertí todas las transacciones que pude. Marqué sus identificaciones en la plataforma de reservas. Estaban usando mi cuenta de cartera de viaje. Tenía todos los números de pasaporte, fotos y recibos de billetes allí mismo. Incluso envié un aviso de fraude a la estación de esquí con una copia de mi identificación. Las cancelaciones empezaron a volar. Llamé al banco y les dije que la tarjeta había sido robada por alguien que conocía. No estaba mintiendo. Para cuando terminé, tenía responsabilidad limitada y 5 cuentas congeladas, sus reservas de hotel canceladas, forfaits desaparecidos, furgoneta de alquiler cancelada, incluso su cena en ese restaurante giratorio en la cima de la montaña, cancelada. Entonces a las 6:03 a.m. mi teléfono empezó a vibrar 22 veces. No respondí, ni las 3 primeras llamadas de mamá, ni las 5 de Javier, ni la del número secreto de Pablo, ni las de papá, pero cuando papá volvió a llamar a las 7:41 a.m., respondí, Inés, necesitamos 4.200 euros para volar de vuelta a Madrid. ¿Puedes ayudarnos por ahora? No. Silencio. Espero que disfrutes el resto de tu tiempo allí. Dije, tendrás mucho que explicar cuando regreses. Los problemas ya están. Esperando. Luego colgué. Que lo sintieran. Volverían en 2 días. Javier tiene su propio dinero. Puede pagar por una vez. No había terminado. Ni de cerca. Aterrizaron en Madrid la mañana del jueves.
No necesité seguimiento de vuelos. Recibí la actualización de la señora González, que vive al otro lado de la calle de mis padres. Se asoma por la ventana como una cámara de seguridad humana. Su mensaje llegó a las 6:12 am. Han vuelto. Las maletas parecen destrozadas. Tu padre cojea. Nadie sonríe. Pensé que deberías saberlo. Ya estaba vestida. Aparecía a las 6:41. Elena estaba gritando por su teléfono descalza en la entrada. Pablo parecía como si alguien le hubiera dado un puñetazo en medio de una resaca. Javier arrastraba una maleta Samsonite rota por los escalones mientras su novia se sentaba en ella, demasiado cansada o demasiado engreída para mover un dedo. Mis padres estaban junto a la puerta como si esperaran ser sentenciados. No me molesté en saludar. Aparqué al otro lado de la calle, me acerqué y fui directamente al grano. Me debéis 4.000 euros de cargos no reembolsables. Tenéis 3 días. Mamá parpadeó como si no entendiera el español. Papá intentó hablar, pero se detuvo cuando saqué mi teléfono y abrí una carpeta etiquetada Documentos de fraude. Capturas de pantalla de cada transacción. Fechas, horas, sus nombres, sus caras en los registros de entrada del hotel, escaneos de pasaportes, incluso su itinerario de esquí. Todo sacado de mi cartera de viaje. Realmente usaron todo. Mis documentos guardados, mis contraseñas almacenadas, mi línea de crédito de emergencia. Recorrieron toda mi vida digital y reservaron unas vacaciones europeas de lujo. Luego tuvieron la desfachatez de publicarlo como si hubieran ganado algún sorteo. Javier se adelantó. Esto es una locura. Lo estás exagerando demasiado. Me volví hacia él. Me excluiste. Me mentiste a la cara. Me quitaste mi dinero y luego me llamaste tonta en un mensaje destinado a otra persona. Se burló. Iba a hacer un viaje para gente que realmente sabe relajarse. Tú no habrías encajado. Sí, eso lo entendí del pie de foto de Instagram. Solo nosotros, los cercanos. Su novia murmuró algo por lo bajo. No lo capté. No me importó. Volví a mis padres. Tomaste prestada la confianza y la convertiste en robo. Congelé todo. Revertí lo que pude, pero todavía estoy fuera de 40. ¿Me lo devolveréis o involucraré a los abogados? Eso llamó su atención. Mamá empezó a decir algo suave, como una disculpa que nunca llega a concretarse, pero la interrumpí. Usaste los nombres de Pablo y Elena en las reservas. Eso es suplantación de identidad. No tenías derecho a hacer nada de eso. 3 días. No llaméis. No mandéis mensajes. Pagad. Y luego me fui. Al final del día, reunieron el dinero. El tío Carlos lo consiguió, aunque más tarde escuché que le dio a Javier una charla que duró 1 hora y terminó con: «Tienes suerte de que no te envíe a rehabilitación solo por ser tan estúpido». Me lo transfirieron esa noche. Sin asunto. Sin mensaje. Bien. Marqué el archivo como pagado, archivé la carpeta y me fui a la cama. Dormí como un tronco. A la mañana siguiente, Javier estaba fuera de mi edificio, sin mensaje de texto, sin previo aviso, simplemente de pie con una sudadera con capucha, como si esperara una resolución al estilo de una comedia de situación. «Arruinaste el viaje para todos», dijo. Me apoyé en la barandilla. «No me invitaste. Podrías haberlo manejado de manera diferente». En silencio. Todos me excluisteis, mentisteis sobre por qué, me usasteis, os burlasteis de mí, luego esperasteis que no me diera cuenta. ¿Y ahora qué quieres? ¿Simpatía? Me miró como si me viera por primera vez. Actúas como si fueras mejor que todos. No respondí porque soy mejor que la gente que hace lo que hicieron ellos. Se fue, sin disculpa, sin vergüenza, solo una mirada amarga. Probablemente lo practicó en el espejo. Pero le venía un problema mayor. Yo había estado pagando su matrícula durante el último año y medio. El próximo semestre estaba solo. No di un discurso. No convoqué una reunión familiar. Simplemente inicié sesión en el portal universitario, abrí la sección de finanzas y eliminé mi tarjeta del plan de matrícula de Javier, deshabilité el pago automático, cerré la pestaña. Probablemente pensó que lo había olvidado. La fecha límite pasó en silencio. 1 semana después, el sistema marcó su saldo impago, 6.042. Un bloqueo golpeó su cuenta.
Sin registro, sin acceso al portal estudiantil, solo un cortés correo electrónico. Su matrícula ha sido suspendida debido a la falta de pago. Fue entonces cuando se rompió el silencio. Javier envió un mensaje primero, casual. Hola. Algo falló con el pago. Creo que la matrícula no se procesó. ¿Puedes revisarlo? Lo dejé en leído. Luego vino la llamada. Ignorada. Luego el buzón de voz. Mitad preocupación, mitad orden. ¿Puedes encargarte de esto hoy, por favor? Tengo laboratorios que empiezan pronto. Ni una sola palabra sobre lo que había hecho. Solo asumía que el motor seguiría funcionando. Luego mamá lo intentó. 3 buzones de voz. El último duró casi 5 minutos. Empezó tranquilo, demasiado tranquilo, y se convirtió en un monólogo divagante sobre el perdón, cómo las familias cometen errores y cómo yo necesitaba dejar que el dinero me definiera. Esa frase se me quedó grabada. El dinero te define. Como si no hubiera pasado años cubriendo su alquiler cuando papá estaba sin trabajo. Como si no hubiera gastado 5 cifras en la matrícula de Javier el año pasado mientras trabajaba los fines de semana para seguir el ritmo. No les importaba el dinero cuando yo era su cuenta bancaria andante. Un día después, papá me envió un mensaje. Corto, sin emoción. Entiendo. Haz lo que tengas que hacer. Ese mensaje impactó de manera diferente, pero no lo suficiente como para cambiar nada. Entonces Javier lo intentó de nuevo. ¿En serio no vas a pagar? Respondí. Correcto. La siguiente llamada entró con fuerza. Eres una broma, Inés. Estás arruinando mi futuro por unas vacaciones. Así de pequeña eres. No, te estoy haciendo responsable. Así de cansada estoy. ¿No lo entiendes? Necesito este semestre. Ya estoy atrasado. No te pedí que reservaras viajes de esquí con mi tarjeta o que lo publicaras mientras fingías que no existía. Dios, qué amargada eres. Eres un ladrón. Luego vino el silencio. Por un segundo pensé que había colgado. Luego dijo algo que nunca olvidaré. Nunca fuiste familia. Eras una cartera. Simplemente no te gusta estar vacía ahora. Colgué. 3 días después, mi tía me envió un mensaje de texto. Ni siquiera una con la que tengo mucha relación. Dijo que debería avergonzarme de que Javier fuera de la familia, que debería haber manejado esto en privado. No respondí. Luego vino una prima, luego otra. Alguien incluso me envió un correo electrónico con un artículo sobre límites financieros y gracia. No sabían ni la mitad. Luego llegó el domingo. Me levanté temprano y fui en coche a casa de mis padres. Llamé una vez, nadie contestó. No esperaba que lo hicieran. Las llaves de repuesto seguían colgadas en el estante dentro del garaje. Las cogí y me fui en el Civic plateado que les había dado el año pasado. En ese momento tenía 2 coches y ellos siempre me pedían que les llevara. Pensé que estaba haciendo algo amable. Ahora simplemente estaba restaurando el orden. Ese Civic era mío de nuevo. Lo metí en mi entrada y me senté un minuto. El motor seguía encendido. Nadie llamó. Nadie envió un mensaje de texto. Supongo que finalmente lo entendieron. No puedes pasar años tratando a alguien como una red de seguridad y luego llorar traición cuando cortan la cuerda. Pensaron que estaba faroleando, pero esto no era póker. Era la factura que vencía. Habían pasado 3 semanas desde la bomba de la matrícula. Ni una palabra de Javier, ni mensajes de texto, ni rabietas. Ese silencio era sospechoso en sí mismo. Mi suposición era que estaba revolviendo entre bastidores, buscando otra limosna, tal vez incluso esperando que yo cediera si él solo esperaba lo suficiente, pero no esperó. La llamada llegó un jueves por la tarde, número desconocido. Respondí. Hola, ¿es Inés Blasco? Sí, soy Carla de Cuentas de Estudiantes de la Universidad de Alcalá. Hemos estado tratando de comunicarnos con usted con respecto a un saldo de matrícula impago. Aquí figura como la garante financiera en la cuenta de Javier Blasco. Se me revolvió el estómago. Debe haber un error. Nunca acepté eso. Hizo una pausa. Tenemos un formulario firmado en archivo con su nombre y firma. Me gustaría verlo. Me lo envió por correo electrónico. Abrí el PDF. Ahí estaba. Mi nombre, mi dirección, mi número de teléfono y, lo peor,
Una firma falsificada, que casi, pero no del todo, se parecía a la mía. La casilla marcada junto a «Asume la responsabilidad financiera en caso de impago» dolió más que cualquier insulto. Sentí frío. Javier no solo se había aprovechado de mí, había falsificado documentos legales para hacerlo. La llamé de inmediato y presenté una denuncia por fraude. Envié mi identificación, muestras de firmas reales, capturas de pantalla de mensajes con Javier. Dijo que el asunto sería investigado, pero hasta que se resolviera, se me consideraba responsable. Si no se aclaraba, la deuda afectaría mi crédito. Esto iba más allá de la traición. Esto era la guerra. No llamé a Javier. Todavía no. Necesitaba a alguien que entendiera el peso de lo que acababa de pasar. Así que ese fin de semana fui en coche a casa de mi abuelo. Siempre ha sido diferente, más distante del caos del resto de la familia. Sin sonrisas falsas, sin chantajes, solo un juicio tranquilo y una memoria sólida. Llevé el documento falsificado conmigo, me senté frente a él en la pequeña mesa de su cocina y lo extendí sin dramatismos. Lo leyó lentamente, luego me miró y me hizo una sola pregunta. ¿Ya lo reportaste? Sí. Él asintió una vez, se levantó, entró en la habitación de atrás y salió con una pequeña caja fuerte. Nunca la había visto antes. La abrió, sacó una escritura doblada y me la entregó. Era para la cabaña familiar del lago, la que no había visitado desde que tenía 13 años. «Esto te lo doy a ti», dijo. «Nadie más lo merece. Llamaré a mi abogado el lunes». Me quedé sentada sosteniendo la escritura, sin saber cómo reaccionar. Nunca le había dado a nadie de nuestra familia algo así antes. Luego añadió: «Siempre supe que serías la única que crecería». De camino a casa, Javier finalmente rompió el silencio. Vi su nombre parpadear en mi pantalla. Lo dejé sonar 2 veces, luego respondí. «Necesito que pares», dije. «Sé que se lo dijiste a la escuela, falsificaste mi nombre. No tuve elección, Inés. Pensé que estarías bien con ello, como siempre. Bien con el fraude. Son 6.000 euros, podrías haberlo pagado. Podría haberlo hecho, pero te aseguraste de que no quisiera». Hubo una pausa, luego cambió de tema. «Me van a echar, no puedo matricularme. Amenazan con cobros. ¿En serio me vas a dejar tirado así?» «Sí, eres cruel». «No, simplemente me cansé de ser tu póliza de seguro». Colgó. Esta vez, sin insultos dramáticos, sin chantaje, solo silencio. 1 hora después, mi madre llamó. Su mensaje comenzó suave. «Sé que las cosas están mal entre tú y Javier, pero realmente no podemos creer que estés dejando que esto lo destruya todo». Luego se puso amargo. «Actúas como si fuéramos extraños». «No, pensé que me convertiste en una extraña en el momento en que reservaste vuelos a Suiza con mi tarjeta y lo titulaste Solo los más cercanos». Luego me envió un mensaje un primo, uno con el que no había hablado en 1 año. Dijo que me estaba convirtiendo en una verdadera decepción. Dijo que solía ser generosa. Dijo que estaba cambiando. Quizás lo era. Al día siguiente fui a casa de mis padres, entré por la puerta lateral del garaje y cogí la llave del Civic del gancho. No lo anuncié. Simplemente llevé el coche a casa. Ese coche tenía mi nombre en el título. De todos modos, nadie me detuvo. Nadie dijo nada. Supongo que todos se dieron cuenta de lo mismo al mismo tiempo. Había terminado. Y la mujer que pensaban que era solo una red de seguridad estaba a punto de convertirse en el mayor problema que jamás habían creado. Al final del mes, Javier estaba oficialmente fuera. Sin clases, sin nueva matrícula, sin plan de respaldo. Lo confirmé yo misma iniciando sesión en el directorio público de la universidad. Su nombre había desaparecido. Había desaparecido del sistema. Supongo que pensó que alguien intervendría en el último segundo, quizás mis padres, quizás otro primo, pero nadie lo hizo. Esta vez no. Seguí esperando más drama, más mensajes, más rabia, pero todo se volvió inquietantemente silencioso. Luego, lentamente, algo inesperado comenzó a suceder. La gente comenzó a cambiar de bando, no todos. Mi madre seguía furiosa. Me envió mensajes de texto fríos y cortantes sobre lo decepcionada que estaba, cómo debería haber manejado las cosas internamente,
como si esto fuera una especie de disputa de oficina. Pero el tono era diferente ahora, menos poder detrás, menos control. Pero primos, tías, incluso amigos de la familia, personas que pensé que estaban completamente convencidas de la narrativa de que había abandonado a mi familia, comenzaron a acercarse, al principio solo para preguntar qué había pasado realmente. Luego empezaron a contarme cosas que nunca supe. Un primo dijo que mi madre ya había empezado a preguntarle a su marido si podía ser cofirmante de un pequeño préstamo para la situación educativa de Javier. Otro dijo: mis padres habían barajado la idea de refinanciar la casa, culpándome por haberlos puesto en una situación difícil. Y luego, lo más sorprendente, uno de los propios amigos de Javier me envió un mensaje directo en Instagram. Solo quería decir: entiendo por qué lo cortaste. Nos contó lo que pasó, omitió mucho, pero lo descubrimos. Tú no eres la mala, Inés. Honestamente, todos estamos bastante impresionados. Fue surrealista, y luego llegó la llamada del abogado de mi abuelo. La transferencia de la cabaña del lago se finalizó, pero añadió algo que no esperaba. Su abuelo actualizó su testamento la semana pasada. Ha eliminado a sus padres y a Javier como beneficiarios. Dijo que ya no confía en ellos. La nombró a usted única heredera de su parte. No pedí nada de eso. Nunca quise ser el centro de un drama de sucesión. Pero aparentemente mi abuelo había visto suficiente. Había observado todo desarrollarse en silencio, como siempre, y había sacado sus propias conclusiones. Ese mismo fin de semana, decidí ir en coche a la cabaña solo para verla. Era tranquila, aislada, un poco rústica, pero se sentía intacta, como un lugar donde la gente no gritaba, ni mentía, ni robaba tarjetas de crédito. Me senté en el porche trasero durante más de una hora, mirando el lago. No había sentido esa clase de calma en años. Cuando regresé, mi padre estaba esperándome fuera de mi apartamento. Sin mensaje de texto, sin advertencia, simplemente apoyado en la barandilla de las escaleras. Solo quería hablar, dijo. No para arreglar nada, solo para ser honesto. Le dejé hablar. Admitió que habían cruzado la línea, que habían dependido demasiado de mí, esperado demasiado, que habían permitido que Javier creyera que tenía derecho a todo y que no era responsable de nada, que aunque al principio no estuvo de acuerdo con cómo lo manejé, ahora lo veía. Tuviste razón al poner límites, dijo. Luego extendió la mano. No me lo esperaba, pero la estreché. No había mucho más que decir. Más tarde esa noche recibí un mensaje de Javier. Todo lo que tenías que hacer era ayudar como antes. Lo destruiste todo. Lo leí una vez, luego otra. Luego archivé el hilo y seguí adelante. Porque a estas alturas, todos finalmente entendieron algo que yo sabía desde hacía mucho tiempo. Yo no era el problema. Simplemente era la única dispuesta a dejar de ser parte de él. Cuando llegó la primavera, no había tenido noticias de Javier en casi un mes. El silencio ya no era ruidoso. Era esperado. No tenía idea de dónde vivía, cómo sobrevivía, o si finalmente había encontrado un trabajo que le gustara. Una parte de mí quería preguntar, solo por curiosidad, pero la curiosidad fue lo que me quemó en primer lugar. Luego, una tarde, llegó un mensaje. Era corto, vacilante. Es Javier. ¿Podemos hablar? Mi primer pensamiento fue: ¿por qué ahora? Pero dije que sí. Nos reunimos en la parte trasera de una cafetería barata cerca de la universidad comunitaria de la que solía burlarse. Se veía más delgado, más viejo, como alguien que había tenido que crecer rápidamente bajo luces fluorescentes y con poco sueño. No se vistió para la disculpa. Eso la hizo más creíble. Empezó con lo que esperaba. Dijo que sabía que se había excedido, que no entendía lo que yo estaba cargando hasta que todo recayó sobre él. Dijo que había puesto excusas durante años porque era más fácil que cambiar. Pero luego dijo algo diferente. No solo arruiné tu dinero, arruiné cómo nos veías a todos. Creo que eso es lo que más lamento. Dejé que eso se asimilara por un segundo. No te odio, dije, pero tampoco confío en ti. Él asintió. Dijo que no esperaba que lo hiciera. Luego ofreció algo que no esperaba en absoluto. Quiero pagarte. De hecho, me reí. No porque fuera divertido, sino porque sonaba imposible.
No se inmutó. Mira, poco a poco, aunque tarde años, no respondí. Simplemente me levanté, asentí y salí. No le dije que nos mantuviéramos en contacto. No me ofrecí a ayudarle a empezar. No lo abracé, ni lo perdoné, ni hice una gran escena. Simplemente lo dejé donde estaba. Algunas deudas no son de dinero, y cierta paz no viene de arreglar las cosas. Viene de dejarlas rotas y decidir seguir adelante de todos modos. Ese fin de semana, volví a la cabaña. El aire todavía estaba frío, el lago medio congelado. Pero abrí todas las ventanas de todos modos. Dejé que todo se aireara. Hice una hoguera, bebí café en el porche y no miré mi teléfono ni una sola vez. Fue la primera vez que me di cuenta de que ya no sentía que estaba protegiendo mi paz. Simplemente estaba viviendo en ella. El primo que una vez me llamó fría volvió a enviarme un mensaje de texto unos días después. Preguntó cómo estaba. Dijo que admiraba cómo había manejado todo. Dijo que le hizo repensar cuánto había dejado que la gente lo usara tan bien. La gente se dio cuenta. Estaban observando. Resulta que defenderse también hace que muchos de los callados se sientan más valientes, incluso los que nunca dijeron una palabra cuando te estaban destrozando. 2 semanas después, fui a ver a mi abuelo de nuevo. No hablamos de Javier, ni de mis padres, ni de nada dramático. Simplemente nos sentamos en su porche observando a los pájaros pelear por migas de pan como si fuera cuestión de vida o muerte. Luego se volvió hacia mí y dijo: «Pensé que te amargarías por todo esto». «Yo también lo pensé», dije, «pero no lo hiciste. Simplemente te hiciste más fuerte». Eso fue todo. Sin largos discursos, sin lecciones finales porque ya tenía lo que necesitaba. El dinero ya no importaba. La matrícula, el viaje, las firmas falsas, la traición, todo se convirtió en ruido de fondo, porque lo más importante que saqué de esto no fue la cabaña del lago, fue la prueba de que nunca necesité a ninguno de ellos para estar completa. Y en el momento en que dejé de permitir que me minaran, me convertí en alguien a quien nunca más podrían romper. Ha pasado 1 año desde los Pirineos. Desde el mensaje de texto que encendió la mecha, desde que recuperé cada euro, cerré cada grifo y dejé que el puente se quemara solo. Javier nunca me pagó, ni un céntimo, pero tampoco me pidió otro. Ahora trabaja a tiempo completo. La última vez que supe, turnos de almacén, algo con horario nocturno. No es glamuroso, no es lo que planeó, pero es honesto y tranquilo. Mis padres todavía no se han disculpado. No de verdad. Le dan rodeos, preguntan cómo estoy, envían una tarjeta de cumpleaños, sin firmar, como una obligación genérica, como si pequeños gestos pudieran remendar algo profundo y roto. No lo busco, no lo ignoro, simplemente lo dejo estar. La familia habla de mí de manera diferente ahora, menos como si fuera fría, más como si hubiera hecho lo que ellos desearían haber tenido el coraje de hacer. Los límites son contagiosos, resulta. Desde entonces, 2 primos dejaron de prestar dinero a sus padres. Otro abandonó un grupo de chat familiar tóxico por completo, y yo he dejado de explicarme. Solía narrar cada decisión, suavizar cada postura, rellenar cada verdad con descargos de responsabilidad solo para mantener la paz. Ahora no lo hago. Ahora simplemente digo no o nada, y dejo que el silencio haga lo que tiene que hacer. A veces la paz no es suave. A veces es pesada como una puerta cerrada, como irse. Pero sigue siendo paz. Hay algo extraño en perder tanto y sentirse más completa después. No echo de menos las llamadas que venían con ataduras. No echo de menos ser el plan B de alguien. No echo de menos ser tan necesaria que desaparecí en el proceso. La cabaña del lago se convirtió en una especie de ritual. Cada mes voy en coche hasta allí. Abro las ventanas, enciendo la chimenea, camino por la orilla. No llevo invitados. Nadie más de la familia sabe que sigo yendo. Ahora es mía en todos los sentidos de la palabra. Y el silencio no se siente como soledad, se siente como la prueba de que lo sobreviví. Que sobreviví a que me convirtieran en una utilidad, un respaldo, una cuenta bancaria con una cara. A veces miro hacia atrás, no con arrepentimiento, sino con claridad. Nunca iban a dejar de tomar.
no hasta que yo dejara de dar. Y lo hice. Quizás un poco tarde, quizás justo a tiempo. Una de mis tías se encontró conmigo en el supermercado hace unas semanas, la que una vez dijo que debería avergonzarme por lo que le hice a Javier. Esta vez no dijo mucho, solo un apretado asentimiento y un suave y torpe «Hola». Yo asentí y seguí mi camino. Puedes saber cuándo la historia de alguien ha cambiado a tus espaldas. Cuando han pasado silenciosamente de «ella fue demasiado lejos» a «quizás tenía razón». Está bien. No necesito crédito ni reivindicación, solo necesito paz. Y cada vez que me subo a mi coche sabiendo que nadie más tiene una copia de las llaves, cada vez que reviso mis cuentas y veo mi propio nombre, no la deuda de otra persona, cada vez que digo no y no lo explico, es cuando sé que no estoy amargada. Soy libre. A veces me pregunto si alguna vez se sientan a hablar de ello, de lo que pasó, de cómo todo se desmoronó, si reviven las decisiones, o si simplemente me culpan a mí porque es más limpio así. Quizás dicen que cambié, que me volví fría, egoísta, demasiado orgullosa, pero yo no cambié. Simplemente tocaron el límite de lo que estaba dispuesta a tolerar, y cuando no cedí, cuando no me doblegué, lo llamaron traición. Pero yo lo llamo un límite. La verdad es que nunca tuvieron miedo de perderme, tenían miedo de perder el acceso a mí. Y una vez que se cortó ese acceso, tuvieron que verme de verdad, no la hija servicial, no la hermana generosa, no la red de seguridad confiable, solo a mí. Y no les gustó lo que vieron porque significaba asumir la responsabilidad. Javier solía enviarme un mensaje de texto una vez a la semana con actualizaciones sobre la escuela, las calificaciones, los clubes, los grandes planes, todo cuidadosamente elaborado para mantener el grifo abierto. Después de todo, ni una sola actualización, ni una palabra sobre si regresó a la escuela, si pagó su saldo, si alguna vez asumió la responsabilidad de lo que hizo. No es mi trabajo preguntar. Eso es lo que nunca entendieron. Ayudar no es una personalidad, es una elección y se me permite dejar de elegirla. Mi madre todavía envía mensajes de vacaciones, de esos que suenan cálidos pero no dicen nada, sin disculpas, sin una conversación real, solo bordes suaves alrededor de un silencio duro. Mencionará a algún primo que acaba de tener un bebé o a una tía que se muda a Alicante. Luego deslizará un «nos encantaría verte alguna vez». No respondo, no porque sea cruel, sino porque estoy curada. Y la gente curada no vuelve al fuego solo para demostrar que son ignífugos. Antes pensaba que el perdón significaba abrir la puerta de nuevo. Ahora sé que a veces el perdón es cerrarla en silencio y alejarse. Y algunas personas no merecen la nueva versión de ti. Solo conocieron la versión que podían agotar. No llegan a conocer a la que finalmente se llenó de nuevo. La semana pasada recibí una carta por correo. Manuscrita, sin remitente. Reconocí la letra antes incluso de abrirla. Javier. No era larga, solo 3 párrafos. Decía que trabajaba a tiempo completo, todavía en el almacén, todavía tratando de volver a la escuela. Dijo que sabía que tenía un largo camino por recorrer. No pidió dinero, no pidió ayuda, solo dijo que esperaba que me fuera bien y que hablaba en serio sobre pagarme. La leí 2 veces. Luego la doblé y la guardé en la parte trasera de mi archivador, no porque necesitara conservarla, sino porque no quería tirarla todavía. Algunas heridas cicatrizan, otras permanecen abiertas, y otras simplemente se desvanecen como moretones que casi olvidas hasta que alguien los roza. Todavía pienso en el viaje, la foto, el pie de foto, solo los más cercanos. Solía repetir esas palabras como una burla. Ahora las escucho de otra manera. Lo decían en serio. Simplemente no se dieron cuenta de quiénes eran realmente los más cercanos hasta que yo dejé de ser uno de ellos. Antes me sentía mal por irme. Me preguntaba si era la villana en su historia, pero luego recordé que nunca tuve control sobre su narrativa. Solo tenía control sobre la mía, y en mi historia dejé de permitir que el amor fuera una transacción. Dejé de permitir que la familia fuera un pase libre para el maltrato. Dejé de entregar pedazos de mí misma solo para mantener a los demás cómodos. La cabaña del lago sigue en pie. El agua está más clara ahora. El silencio es más profundo. El aire más ligero.
A veces llevo un libro, a veces simplemente me siento con mi café y dejo que el viento me enrede el pelo, sin ruido, sin culpa, sin fingir. Solo yo, Inés, no la cartera, no la solucionadora, no la que apoyaban hasta que se derrumbó. Solo una mujer que aprendió el costo de la paz y finalmente decidió que valía la pena.